Soy el doctor Luciano Zambrano, ustedes me conocen, soy médico gestor de Cefal La Floresta, encargado del proyecto piloto USAP CT de la DAS Walpen y que se origina en Cefal La Floresta, pero que tiene un impacto, esperemos, en el futuro y durante este año para toda la comuna y para todos los funcionarios de salud de la Dirección de Administración de Salud de la comuna de Hualpén. Como bien ustedes conocen, la unidad de transferencia o unidad de seguimiento de la alta nutrición primaria surge como un proyecto piloto, innovador, que involucra tecnologías, que involucra contenidos nuevos, para los que los funcionarios puedan abordar los problemas que se nos van a presentar en el futuro y que ya en muchos casos se están, digamos, presentando. Denme un segundo. Ahí sí. Vamos a presentar desde el principio. Bueno, transferencia segura de Internet. ¿Por qué tocamos este tema? Porque una de las, podríamos decir, debilidades del sistema es que si bien hemos ido implementando cada vez más la continuidad del cuidado, hemos ido dejando de lado lo que es la transferencia. La transferencia habla de comunicación, habla de instancias de tiempo, habla de instancias de conocimiento, habla de instancias de información. Y muchas veces, como ustedes en su práctica diaria se dan cuenta o se percatan, desde el hospital a la atención primaria, si bien existe una transferencia, podríamos decir, administrativa, que son correo electrónico, epicrisis, no nos damos el tiempo, o como profesionales o funcionarios de la salud, no nos damos el tiempo para analizar ni los documentos, porque tenemos escasez de tiempo, o la información es incompleta. Entonces lo que quiero yo hacer con esta presentación es mostrarles la mejor evidencia o las mejores prácticas, un poco basado en datos y otros más, que también se los mandé a su correo electrónico para que lo puedan tener un poco el estudio revisar un poco el estudio de lo que se hace en Japón y en Alemania respecto a cómo se están transfiriendo los pacientes en países que tienen un nivel de complejidad cada vez mayor, de mayor gasto en adultos mayores y de también cómo han ido disminuyendo ellos las brechas de comunicación interna del sistema para mejorar la calidad de atención en los usuarios. Entonces, los cambios en la demografía de la población desafían los sistemas de salud, eso está claro, y eso es lo que está viviendo Chile. La gran complejidad social supone una carga enorme para los sistemas sanitarios en términos de gasto médico. La carga de la contención de los costos reduce periodos más cortos de estadía en el hospital. Si ustedes revisan, cada vez la idea de los hospitales es ir hacia hospitalizaciones de menores días de duración. No como antes, que duraban mucho y prácticamente se pensaba que mientras más tenía el paciente en el hospital, mejor iba a estar. Pero al contrario, ¿qué ocurre? Que mientras menos esté en el hospital, en teoría, la teoría así lo vale también por el tema del sistema económico, es mucho mejor. Y eso nos va a obligar a que a menores días de hospitalización, mayores días y transiciones del cuidado van a ser más cortos porque van a ir saliendo más pacientes a medida que el hospital va, podríamos decir, produciendo más individuos sanos, que esa es la premisa. La mala comunicación entre médicos conduce a resultados negativos en la transición de la atención, como la discontinuidad de la atención, la seguridad del paciente comprometida y la insatisfacción de los pacientes y los cuidadores, junto con el uso ineficaz de los servicios de salud. Esta es una de las, podríamos decir, brechas que existe actualmente en el país, en Chile en general. Si bien, como les comento, se trabaja a través de un tema administrativo, ustedes conocen que las epicrisis llegan al área de salud familiar, al área técnica, después llega al jefe de sector, después posteriormente a una enfermera o al médico de sector, y podemos atender pacientes agendándolos dentro de una semana, dándole una hora en la mañana o en la tarde de acuerdo a su riesgo. No existe una comunicación tan fluida a nivel hospitalario y atención primaria por diferentes aspectos de la estructura y la fragmentación, que es otro de los temas que también conversamos en la primera capacitación. En un segundo voy a dar paso a Paulina Valdés. Por lo tanto, recordatorio de esta diapositiva que la presenté en la primera capacitación, que para que exista transición del cuidado, ustedes siempre deben recordar que debe haber información, comunicación, colaboración y tiempo. No existe transición del cuidado, no existe una alta hospitalaria en cualquiera de sus aspectos o inclusive desde la atención primaria en algún momento cuando tengamos que transferir a un paciente a un LEAM. Si no tenemos la información adecuada, si no contamos con la colaboración adecuada, si no tenemos buena comunicación, si no tenemos el tiempo para hacer estos documentos, evaluar los casos, es muy difícil generar un cuidado de calidad de transición. Y eso es uno de los aspectos importantes, porque en eso fallamos. En eso fallamos porque
siempre es una máquina, pero si contáramos con una unidad, que es lo que pretende esta propuesta, este proyecto piloto, a lo mejor podríamos mejorar levemente, no solamente la satisfacción de las familias, de los usuarios, la calidad de la atención, sino también hacia donde está el foco de esta capacitación, a las readmisiones hospitalarias. Entonces, un enfoque para mejorar la calidad de la epicrisis, que son esos documentos que ustedes conocen, que son de alta, es utilizar una plantilla que asegure la información necesaria y que brinde de manera concisa los requerimientos del paciente. En particular, el estudio japonés se pusieron a identificar la información clave necesaria para una hospitalización aguda exitosa de pacientes de ancianos frágiles con necesidades sociales complejas. Cuando uno hace un estudio o cuando uno realiza un proyecto de esta índole, necesita contar con un equipo de trabajo. En este caso, en Japón, utilizaron una enfermera que realiza las visitas domiciliarias, un médico de atención primaria en una clínica o un hospital, un médico de atención primaria que trabaja en un pequeño hospital, que es el que recibe muchas veces las transferencias de los cuidados, y un administrador de casos en un hospital agudo, que yo la definí como GTA, que son los gestores de transición al alta, y un administrador de atención comunitaria, que puede ser en este caso la USAP. Lo que hicieron fundamentalmente fue hacer entrevistas. Reclutaron a médicos, enfermeras, trabajadores sociales en el hospital Agudo y le preguntaron qué instrumentos o cuáles eran los factores o- o herramientas necesarias para realizar un muy buen ingreso. Digamos, qué tenía que tener ese paciente de 65 años con una neumonía que ingresa a un servicio de hospital para poder después transferir adecuadamente al alta a ese paciente cuando está ya en un estado de recuperación. La segunda sesión tuvo como objetivo hacer una entrevista, pero a los trabajadores de atención primaria, de lo mismo. También una enfermera, administradores de atención primaria, ya sea los directores, la USAP, una enfermera visitante, tres médicos de atención primaria, y preguntándoles qué necesitaban ellos del hospital para poder trabajar. Si se dan cuenta, todo parte por una entrevista, tanto en el hospital también como a nivel de atención primaria. Entonces, la clave de esto siempre es el trabajo en equipo. Si no existe trabajo en equipo para transferir a los pacientes entre el hospital y la atención primaria, y a la hora de ustedes querer implementar un modelo como el que estamos haciendo actual, donde nosotros podamos entrevistar a quienes son responsables del cuidado de la salud y también a los funcionarios que están en el hospital, que realizan las transiciones del cuidado, las altas, que habitualmente son, según mi experiencia, como me tocó visitar al hospital Higueras para ver quién daba las altas. Si bien es el médico, la parte administrativa generalmente la hace la enfermera con la TENS. Y en la TENS es la que le está entregando la epicrisis y las horas al paciente, le está diciendo dónde es su próximo control, etcétera. La entrevista, entonces se discutieron en entrevistas individuales información clínica importante al ingreso, información clínica importante al momento de alta, beneficios potenciales de una transferencia temprana, formato deseable para una transferencia fluida, y todos los participantes acordaron que necesitan un conjunto diferente de información para la transición de atención al ingreso y también al alta. O sea, el clínico que ingresa a un paciente al hospital necesita información que es muy importante, que se define en unas cartillas que se las voy a explicar ahora, y cuando está dado de alta paciente, quien recibe esa información necesita otro tipo de información. Por eso que la información es esencial, y ellos en Japón diagnosticaron o se dieron cuenta que lo que les faltaba era un método de información que fuera eficiente y efectiva para cuando tú estás de alta o cuando está tu familiar de alta o el paciente está de alta, llegar al otro lado y llegar con, podríamos decir, una cartilla con las cosas más esenciales de información luego de haber sido hospitalizado. Que no necesariamente es la epicrisis, eso es lo que les quiero decir. Cuando ustedes revisan epicrisis se dan cuenta que viene la historia completa, no siempre, pero generalmente la epicrisis de enfermería viene con muchos datos que son relevantes, pero a veces lo más relevante se pierde porque necesitaríamos mucho tiempo para analizarla y en realidad necesitamos cuatro o cinco cosas que se las voy a mostrar ahora. Entonces, cuando un paciente ingresa, cuando es admitido, requiere información básica, con qué recursos cuenta en el hogar, cuál fue el motivo objeto de hospitalización y un plan en caso de emergencia o fallecimiento. Ellos definieron en este país, digamos en Japón, este es el primer estudio que se hace, de que para la admisión era muy necesario tener el contacto, ¿cierto? Donde vive el paciente, la historia médica, ojalá a través de fichas que sean interoperables, o sea, un paciente que estuvo, por ejemplo, vamos
de ejemplo, que estuvo hospitalizado en el sanatorio alemán y que después cae por una recaída, lo que sea, la familia no tiene recursos en el hospital Higueras, ojalá que las fichas fueran interoperables para saber perfectamente qué pasó en un lugar y en el otro. Para eso se está avanzando a nivel tecnológico. Creo que van hacia allá las medidas de los últimos reglamentos y normativas a nivel nacional de lo que es el registro clínico electrónico. También el pasado de historial médico, la medicación que utiliza el paciente y si tiene algún tipo de deterioro o demencia, que es muy importante. Ese aspecto era clave para el ingreso. O sea, con esa cartilla, si ustedes lo tuvieran que definir cuáles son los datos de alguna forma importantes para cuando un paciente ingresa, ahí está la información básica. Posteriormente, si el paciente cuenta con recursos en el hogar, quién es su cuidador, si es un paciente frágil, ese aspecto que puede ser, que puede determinar dos o tres preguntas: con quién vive, tiene recursos y por otro lado tiene un cuidador. No siempre recuerden que la persona con la que vive el cuidador, a veces el familiar sale de la casa, la persona queda sola, por lo tanto es importante eso. El motivo objeto de hospitalización, ¿cuál fue el propósito de esta admisión? ¿Fueron neumonía? ¿Fueron fue alguna patología cardiovascular, cerebrovascular? ¿Y cuáles son fundamentalmente los objetivos de hospitalizar a un paciente? Por supuesto, hay pacientes que tienen una neumonía, por ejemplo, y su objetivo es tratamiento antibiótico. En el caso de un accidente cerebrovascular, manejo cierto médico y también kinésico, evaluación con mejores exámenes imagenológicos, eventualmente alguna trombolisis, algún examen que va a ayudar pronto a la recuperación de ese paciente y por qué yo lo estoy hospitalizando. Eso también es muy importante saber, y así también pacientes que tienen patologías oncológicas, que son mucho más delicados. El plan en caso de emergencia o el plan antes de plan anticipatorio de atención, se denomina en inglés plan anticipatorio de atención, es aquel plan que tú conversas con la familia de cuando ingresa, o inclusive también está en la parte de la transición al alta, de que qué ocurre si el paciente, muchas veces se van a encontrar con pacientes que están en situación de últimos días, otros pacientes que son oncológicos, otros pacientes que pueden fallecer. ¿Qué se va a hacer en caso de esas situaciones? Y eso también es un plan que tiene que ir con antelación, conversándose con el paciente con la familia a medida que va, cierto, ingresando. En el viaje del paciente uno va, este tema, los ACP son muy importantes porque entrega información a la familia y satisfacción también y tranquilidad. ¿Qué descubrieron ellos que era importante entonces para transitar al alta y para fundamentalmente recibir al paciente al otro lado? Que cuando yo doy de alta al paciente, ¿qué necesita la atención primaria? ¿Qué información consideraron los médicos de atención primaria, las enfermeras de atención primaria, los directivos de atención primaria al otro lado del viaje, ¿cierto? Que era importante recibir. Primero, un resumen clínico que tenga conectividad, el nivel de conectividad del paciente, la funcionalidad, si tiene exámenes y los aspectos médicos, que eran claves. En resumen, ojalá una cartilla que sea escrita o que sea a nivel, digamos, de computador, inclusive de un Word, ellos detectaron que era muy importante tener estos 5 puntos. Instrucciones o educación brindada al paciente sobre su patología o condición durante la hospitalización. Si se le explicó al paciente lo que tenía, si hay un objetivo claro de cuidado, eso es importante que se haga también a nivel hospitalario y que nosotros podamos reforzarlo. Muchas veces se encuentran con pacientes de alta y que no saben porque el médico tuvo muy poco tiempo, la enfermera también, los aspectos administrativos se comen en el tiempo muchas veces y no han tenido el tiempo de explicarle o se le olvida. Ustedes lo viven todos los días. Plan en caso de emergencia, fallecimiento, ¿cierto? Nuevamente, los ACP, planes de atención, entonces, con antelación, de cuidados con antelación, precisamente para ir procurando frente a un paciente que está de alta, que tiene una situación de últimos días, un pronóstico cierto reservado o alguna situación en particular de ese paciente, que ya venga del hospital de alguna forma ya conversado. Procedimiento de exámenes pendientes, clave. Es una de las cosas que siempre ocurre y que siempre deberíamos reforzar. Un llamado telefónico diciéndole al paciente: hoy día tiene su escáner, mañana tiene esto, porque todos sabemos que los recursos son escasos en el sistema público de salud y una hora de un escáner que se pierde, una hora de un examen puede ser clave. El presente estudio entonces proporcionó información clave sobre el intercambio de información durante la transición de los pacientes frágiles en Japón. Hasta donde sabemos, este estudio que le estoy mostrando, que fue recientemente publicado, el primer estudio que recopila las opciones del personal que actualmente participa en la transición y atención y refleja sus experiencias reales.
Los participantes, miren lo que es llamativo, prefieren una plantilla simple en papel inclusive, con una sola página, pero sugirieron que las plataformas de información basadas en la web pueden ser prometedoras en el futuro. No es necesario generar una plataforma a lo mejor como la que tenemos nosotros ahora en Webpen para generar tanta transición, pero sí es importante la información. Y si se dan cuenta en una hoja, resumen, cuatro cosas básicas al ingreso, cuatro cosas básicas en la entrega, nos ayudaría quizás bastante. Habría que ver el contexto cultural, porque Walpen lógicamente no es lo mismo que Tokio, pero sí habría que ir viendo si podemos utilizar alguna de estas medidas. El estudio reveló que el proceso actual de transferencia de información es subóptimo. La información que falta en el proceso de transición del cuidado identificado en estudios previos son aspectos relacionados con los medicamentos. Ojo con eso, la conciliación medicamentosa es clave y atención adecuada para evaluar las condiciones sociales integrales de los ancianos. O sea, hay que evaluar también los aspectos sociales que rodean a nuestros pacientes y eso involucra también que, por ejemplo, la USAP tenga un asistente social trabajando con nosotros. Se encontró que alguna información clave identificada como necesaria al ingreso también estaba con la de alta. ¿Cierto? Ustedes lo pudieron evidenciar que la información que pedían al ingreso los médicos, los clínicos del hospital, era muy parecida a la que también estaba en alta. Sin embargo, hay algunos puntos importantes diferentes. Se consideró importante la información de cuidado del paciente y el cuidador, el alojamiento y los recursos de cuidado en el hospital. Y al alta del hospital, la información relacionada con el tiempo del paciente, cuánto tiempo estuvo hospitalizado. Recuerden que ese es un factor de riesgo de readmisión. A mayor días que yo estoy hospitalizado, según los scores que ustedes van a conocer y que vamos a practicar después en la capacitación con la plataforma, les va a dar un puntaje alto, como el curso clínico, la explicación de la condición médica, los procedimientos necesarios después de alta, si fueron consideraciones clave. Estos 5 puntos yo los voy a repetir muchas veces durante la capacitación y mañana también los vamos a volver a repasar para que ustedes cuando tengan el paciente de alta frente a ustedes ya digan, ¿qué información era la importante? Recordar, día de hospitalización, si sabe su condición, que fue el dado de alta, el diagnóstico lo sabe claro y qué va a pasar con él, los procedimientos claves para hacer después del alta y la conciliación medicamentosa. Una de las cosas que ellos se propusieron como meta es que la tasa de reingreso es de alrededor de un 10%. Estamos hablando de un hospital avanzado en Tokio que cuentan con mucho más recursos. Probablemente el hospital Higuera anda dentro del 15-19% dentro de los primeros 28-30 días. O sea, de 100 pacientes, ¿cierto? Que se dan de alta durante todo el año, la tasa de reingreso anual debe ser de un 10%, 10 vuelven de nuevo a ser hospitalizados por alguna condición. Finalmente, la mayoría de los participantes estuvo de acuerdo en que el formato debe ser conciso y en papel. Interesante, o sea, ellos a pesar de tener muchas herramientas tecnológicas siguen confiando en el papelito, aunque se espera que en el futuro se transfiera la información a través de Internet. Este enfoque basado en la web ya se discutió en Japón, lo que indica la necesidad de crear sistemas de bases de datos electrónicas seguras basadas en la web, como lo que tenemos nosotros ahora en Walpen, para que contengan la información adecuada al paciente. ¿Qué ocurre en Alemania? Pasamos al otro lado, a la cultura occidental. En Alemania no se ha aplicado una transición eficiente aún y factible del hospital al hogar para pacientes mayores que garantice una atención continua en todos los entornos de atención médica. Me gusta poner estos ejemplos porque ustedes se dan cuenta que a pesar de tener muchos recursos, son países que tienen un Producto Interno Bruto mayor que nosotros, un modelo ya antiguo de cuidado de atención hospitalaria, de muchos más recursos. Sin embargo, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. No son ajenos a todo lo que estamos viviendo. Vamos a admitir. Por lo tanto, disculpen, voy a volver ahí a la... Ahí sí. Por lo tanto, la reflexión para ustedes es que esta temática nos va a seguir por mucho tiempo y quizás por siempre, dada el envejecimiento de la población y estos son los factores que ustedes conocen de lo que es una comunicación que debe mejorarse a nivel hospitalario y entre niveles en la red de salud. Por lo tanto, basado sobre el modelo de atención transicional, se requiere un estudio que dice la abreviatura TIGER, que es una estrategia para el envejecimiento saludable de la Comisión Europea de Salud para que se... Este estudio lo que quiere proponer es un plan de acción con profesionales que ya hayan sido capacitados en el área geriátrica. Eso es interesante porque podríamos armar grupos en Walpen, en nuestra realidad local, que tengan más capacitación en esta área y poder ir integrando de mejor
o más rápido, de mayor permeabilidad al conocimiento para intervenciones que sean más eficientes. Y esta capacitación es precisamente una de ellas. El estudio investiga si la intervención garantiza una atención continua durante la transición y estabilización de la situación de los pacientes en el hogar en el cual, o sea, se hace una descripción. Lo que quieren ellos primero partir es de una descripción de qué está ocurriendo en los hogares y si se está realizando una adecuada transición del cuidado. Basado en este modelo de atención transicional, la intervención incluye un plan de cuidado individualizado según los síntomas de riesgo, necesidades y valores del paciente. En la parte que dice valores es relevante porque si ustedes revisan la literatura, en ciertos países no son muy colaborativos, las familias no colaboran mucho con estos estudios porque tienen una cultura, cierto, de menos familiar probablemente, hay más desconfianza, es difícil que entre un sanitario o un personal de salud de la casa, son más, protegen mucho más su privacidad, por lo tanto siempre se les está preguntando si quieren participar o no, si lo necesitan, si es posible, empiezan a insistir. Por razones culturales les cuesta mucho más a ellos que a nosotros, por ejemplo, ingresar a los hogares y tener una intervención del personal sanitario a nivel de terreno. Si bien tiene una valoración importante a nivel social, digamos, estas actividades tienen barreras y esas son culturales y se respetan mucho los valores del paciente. El plan se adelanta en la situación doméstica a través de visitas personales y contactos telefónicos. Todos los cuidados necesarios en el comportamiento en cuanto a movilidad, residencia, ajuste o nutrición se inician para ser ejecutados por los servicios de atención ambulatoria y son monitoreados por un evaluador si necesario. En la supervisión del plan de cuidado, los profesionales asistenciales no administran ellos mismos los servicios, sino que coordinan. Esto es otro aspecto. La coordinación de los servicios, o lo que pretende ser USAP, es coordinar el alta hospitalaria entre un segmento A y un segmento B, o dos actores, el A y el B. Eh, Muchas veces hay acciones que tienen que hacer las unidades, o sea, la propuesta de valor está en que haya un espacio, que es la transición del cuidado, que permita limpiar aquello que viene con mucha información y le pueda entregar a la atención primaria mejores contenidos para orientar sus programas o sus planes de intervención que ustedes muchas veces ya realizan, pero que de forma coordinada puedan dar mucho mejor. Dado lo que los profesionales de enfermería avanzados con formación académica recién están empezando a formarse en Alemania, llamativo a este punto, países que tienen ya el problema y que están recién comenzando a avanzar en ese aspecto de enfermería avanzada geriátrica, la intervención la realizan profesionales de atención geriátrica con experiencia integrados a un equipo que combina conocimientos complementarios. A medida que los profesionales de la atención se encuentren y guían el camino de los pacientes para una mejor atención, se les llama pioneros. Eh, Esto es llamativo porque de alguna forma, cuando nosotros estemos realizando actividades de intervención en hogares, llamados telefónicos, visitas domiciliarias, instalando dispositivos telemáticos a distancia para seguimiento, monitoreo sensores de humedad en los pacientes adultos mayores, monitoreo con brazaletes para medir la presión, ustedes son pioneros en ese aspecto y eso es hacia allá donde se va el modelo, o sea, a medida de acciones más eficientes que involucren tecnología y que uno esté capacitado para ejecutarla. El personal fue capacitado en un programa de un modelo de transición de cuidado durante 4 semanas. Nosotros llevamos aproximadamente desde el año pasado a la fecha 2 años en esto. Llevamos temáticas que son relevantes, que podrían ser considerados por muchos de ustedes como funcionarios porque lo han leído, porque ya han repetido algunos cursos como evaluación genética integral, modelo de atención de salud familiar, que ya lo conocen. Hemos estado mucho tiempo en esto, pero para conocer transición del cuidado se necesita al menos un mes o una capacitación como esta y la que tuvimos el año pasado, que incluyó sesiones sobre los requisitos terapéuticos, atenciones relacionadas con el rendimiento físico, la movilidad, la funcionalidad, la nutrición, el manejo de heridas, la planificación al alta, la legislación, los aspectos de derecho social, el seguro de la salud y el bienestar y oportunidades. Entonces, esto fue visto como una oportunidad por los respectivos expertos. Los desafíos del reclutamiento de este grupo vulnerable de pacientes son que se sienten mal durante el reclutamiento. Eso fue una de las cosas que les comenté. Muchos pacientes no quieren integrar este tipo de intervenciones porque se sienten que influyen en su privacidad, también el grado de vulnerabilidad de la familia.
Las encuestas que aplicaron en este estudio o en esta intervención, que todavía están ahora, tienen que publicar los resultados, fueron hojas de información demasiado largas y detalladas, entonces las personas igual se aburren de estar respondiendo encuestas todos los días o cada 7 días, es un poco tedioso y no desean muchas veces seguir el consejo de otras personas de atención médica o recibir visitas en el hogar. Esa es una de los desafíos que tuvo este estudio. Dado que todavía existe una brecha de conocimiento sobre la eficiencia de los conceptos de la transición del cuidado para pacientes geriátricos mayores de 65 años, será interesante ver qué pacientes del estudio, o sea, de este estudio Stiger, se benefician más de la intervención. Por lo tanto, esto todavía está en análisis de datos, pero ¿qué les quiero concluir? De que cuando uno realiza intervenciones, ustedes conocieron ahora dos formas. Uno que fue directamente llevado a través de entrevistas en el hospital, que esto se generó en Japón, para obtener un insumo, que era conocer qué información necesito en el lugar A y qué información necesito en el lugar B. El otro estudio, el alemán, lo que pretendió fue también realizar entrevistas, pero con profesional geriátrico en formación, con capacitación en transición del cuidado, pero ya yendo hacia las familias, a ver cuál acción era la más eficiente. En ninguno de los aspectos que ustedes ven acá involucraron tecnología, pero sí involucraron acciones que nos dan información. Y eso es muy relevante porque cada acción o cada programa que se quiere implementar tiene que obedecer a una realidad local. No sé cuál va a ser finalmente el resultado de nuestra intervención con la plataforma USAP. Espero que sea la mejor. A lo mejor nos vamos a dar cuenta que las mejores intervenciones se hacían vía telefónica y no tanto a través del celular. O a lo mejor hay un tipo de paciente que le gusta más la videoconferencia, que quiere integrarse a la tecnología para el seguimiento de su salud. O inclusive nos vamos a dar cuenta que algunos pacientes reaccionan mejor al WhatsApp o a la mensajería de texto para recordar sus medicamentos. Eso es lo que vamos a realizar durante este año. Y esa es nuestra realidad local. Si ustedes lo conocen y lo hemos, todos hemos trabajado en la atención primaria, hay un profesional, una doctora caminando hacia una visita domiciliaria con su enfermera acompañada y la sala de espera de los servicios de urgencia a nivel hospitalario que están muchas veces, ya se viene la campaña de invierno y la temporada de invierno con colapso por COVID, por insuficiencias cardíacas, por medicamentos, por pacientes que muchas veces tienen una comorbilidad importante y que nosotros tenemos que apoyarlo. Por lo tanto, ambas realidades están muy relacionadas con lo que es transición del cuidado, porque el paciente de la izquierda va a estar dado de alta en las próximas 48 horas y la visita domiciliaria que va a hacer la colega y la enfermera va a ser dentro de los próximos 7 días, probablemente por agenda o dentro de las próximas 72 horas, si una patología GES, como ustedes conocen, neumonía, incidente vascular, infarto agudo de miocardio, pacientes oncológicos que tienen cierto una prioridad. Pero aquí hay algo que falta, ¿cierto? En nuestro modelo, que es la comunicación. Falta esa cartilla, ¿ah? Falta a lo mejor saber cuál va a ser la mejor acción en este grupo de pacientes de la casa de la mano derecha. Y en eso vamos a avanzar antes que, ¿cierto? Esto sea en algún momento difícil de abordar. Entonces, dejo ya de compartir la pantalla y voy a hacer algunas preguntas a quienes están presentes para generar un poco de interacción y poder ir a hacerlo más dinámico y no tan monótono esta clase. Voy a dejar de grabar.